esta hora nos vamos de inmediato a la Sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo, donde se encuentra un equipo de Congreso Televisión encabezado por nuestra compañera Raquel Salazar. Ya se ha dado inicio a la sesión de la comisión especial que hace seguimiento al proceso de reconstrucción con cambios que preside la congresista Carla Schaffer. Veamos. Bien, esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión. Van llegando los invitados a esta sesión convocada por la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno del niño costero que preside la congresista Carla Schaffer. Como podemos ver también está presente en ese recinto parlamentario la congresista Marielena Foronda. Están haciendo las últimas coordinaciones, se ubican los invitados en sus respectivos lugares para poder continuar con esta sesión que ya se ha dado inicio tras ingresar, solicitar el ingreso de los invitados a la Sala Miguel Grau del Palacio Legislativo. Saludamos la presencia de la directora del OCE, el organismo supervisor para contrataciones del Estado, la doctora Muro. Le agradecemos su presencia, doctora Muro, y muy puntual, doctora Muro. Hay una preocupación muy grande en estos momentos por todos los miembros de esta comisión sobre especialmente ya los procesos que se vienen desarrollando en base a los 6 decretos supremos que se han emitido con cargo al presupuesto de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios por 1.268 millones. Tenemos 3 niveles del Estado que tienen todos estos recursos, especialmente el Gobierno Central. El 77.9% lo tienen 3 ministerios y luego vienen los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Hemos visto, y no sé si ha sido causa de la salida del señor Pablo Laflor, la poca capacidad de ejecución que se está teniendo y también una serie de observaciones que se están haciendo en los procesos de convocatoria y en algunas unidades ejecutoras, el caso de Piura, se han hasta retrotraído, ¿no? Por recomendaciones de la Contraloría. Entonces queríamos saber si usted también está participando, cuál es el plan de trabajo especialmente de su organización. Creo que es importantísimo para poder certificar como su misión principal debe ser decirnos quién es quién está trabajando para el Estado, especialmente pues con esta ola de actos de corrupción terribles que han azotado nuestro país en los últimos años. Entonces yo creo que usted podría cumplir un rol muy importante. Se le ha hecho alcanzar porque lo trabajamos hasta con ustedes, este proyecto de ley que espero la próxima semana se pueda aprobar para cambiar la ley 30556 en el artículo 7, poner un articulado adicional para que ustedes también ejerzan un rol concurrente, es decir, ¿no? Y que acá las congresistas creo que con sus asesores hemos trabajado este tema, porque esto es un trabajo de toda la comisión. Es decir, cuando las unidades ejecutoras convocan, entonces se presentan las empresas, ustedes ahí tienen que estar diciendo, mira, esta empresa presentó documentación falsa en tal licitación, porque usted debe tener una data de esos, ¿no? Esta empresa está por si acaso, que puede seguir lamentablemente en el proceso porque no hay sentencia, pero está con actos de posible colusión con los actos de corrupción del alcalde de Lambayeque, ¿no? Que ha pasado en mi región. Entonces, ese rol es muy importante. Y si ya usted se ha preparado para esta situación. Le damos el uso de la palabra a la doctora Muro. Muchas gracias, señora presidenta. Antes que nada quisiera agradecer la invitación el día de hoy, lo que nos permite poder presentarles a ustedes cuáles son el ámbito de aplicación y los alcances que hace el organismo supervisor de las contrataciones del Estado y cuál es nuestro principal interés y cómo podemos coadyuvar al uso del recurso de manera eficiente, eficaz y sobre todo transparente en las obras que se den en el marco de la reconstrucción, obras o adquisiciones de bienes y servicios. Rápidamente quisiera poder pasar para hacerles la estructura y la presentación de hoy. Muy rápidamente informarles
explicarles qué hace el organismo supervisor de las contrataciones del Estado para luego entrar específicamente en los procesos de contratación, para finalmente indicarles con claridad cuáles son las acciones que venimos realizando y las acciones que pensamos implementar en los próximos meses. El órgano supervisor de contrataciones del Estado es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Actualmente nuestras funciones están previstas en el artículo 51 de la Ley de Contrataciones. Sin embargo, creo que es importante resaltar que dentro de nuestras principales funciones o las que identificamos y marcan nuestro accionar está el de velar y promover que las entidades realicen justamente contrataciones eficientes, que se haga una maximización del valor de los fondos públicos y que orientemos a las entidades a una gestión por resultados. Es decir, que las obras, bienes y servicios finalmente lleguen al ciudadano, que es lo que se requiere. Por otro lado, también realizamos acciones de supervisión, ya sea a pedido de parte, ya sea de oficio, y entre otras adicionales también desarrollamos capacidades y competencias en la gestión de contrataciones del Estado. Rápidamente, entonces, los roles nosotros también administramos y habilitamos registros como el Registro Nacional de Proveedores, así como el Sistema de Contratación Electrónica del Estado, el SEACE, entre otros aspectos importantes. ¿Qué es lo importante de resaltar? La visión del OCE y la actual estrategia que venimos implementando es tener principalmente una actuación preventiva para generar predictibilidad en los actores que participan, públicos y privados, y principalmente para generar información que gestione conocimiento en aras de fortalecer capacidades. Algo importante para mencionar, un poco para entender el alcance del tipo sobre lo cual realiza sus acciones el organismo supervisor, es que la cantidad de contrataciones que se vienen realizando. El año 2016 teníamos un promedio de casi 31.000 millones de soles de valor de contrataciones adjudicadas. Eso representa más de 48.000 procesos que se administran en el registro, en el SEACE, y en el año 2017 ya vamos en más de 23.000 millones y más de 35.000 procesos. Esto marca el ámbito de acción, es decir, hay muchos procesos que se dan sobre los cuales hay que hacer un trabajo de supervisión, por ende, la supervisión tiene que ser vista de manera estratégica. Entrando un poco ya a los procesos de contratación en el marco de la Ley 30556, importante mencionar que la inversión total programada en el ámbito de la reconstrucción pasa a los 25.000 millones, principalmente el 77% concentrado en obras de infraestructura. Y algo importante de resaltar es que hasta la fecha se vienen adjudicando aproximadamente un 2.6% de la inversión total prevista. Y esta está principalmente concentrada, como usted bien ha señalado, en obras de prevención y desarrollo urbano, que son las que a la fecha se están convocando. Si quisiéramos hacer un desglose por sector, efectivamente el sector transportes, que concentra el 56% del monto total de inversión que se va a realizar, siguiendo saneamiento y educación y pistas y veredas también, además de salud. Con relación a los procesos convocados mediante adjudicación simplificada hasta la fecha, el monto convocado es de más de 1.000 millones, son 104 procesos, de los cuales se han adjudicado 51 procesos ascendiente a 674 millones de soles. A la fecha se encuentran 42 procesos en marcha, han sido 5 procesos declarados desierto y 6 procesos que tienen algún tipo de causal de nulidad o cancelación. Es importante mencionar que, como se puede ver, en el mes de agosto principalmente se iniciaron las convocatorias de procesos, la adjudicación. A la fecha, 2 meses después, casi se ha duplicado esa cifra de procesos adjudicados, y procesos que tienen un contrato están en proceso desde el mes de septiembre una vez que han sido adjudicados, ¿no? Entonces tenemos 674 millones adjudicados y ya con contrato 422. Aquí este es un cuadro en el que se puede ver cómo está distribuido por región los procesos que han sido adjudicados a la fecha. Tenemos principalmente procesos adjudicados en servicios. En 7 de las 13 regiones se han adjudicado en servicios más de 521 millones, y en el caso de obras, Piura tiene 9 procesos adjudicados por más de 150 millones. ¿Cuáles han sido las acciones realizadas por OCE en el marco de la reconstrucción? Aquí quisiera separarlo en 2 aspectos. Tenemos las acciones funcionales, es decir, aquellas que estrictamente se sujetan a lo previsto por nuestra normativa, y las acciones operativas, aquellas que en el marco del sistema de contrataciones o de nuestros registros, los registros que administramos, venimos desarrollando. Las acciones funcionales, principalmente en el tema de resolución de conflictos, ¿sí podemos pasar a la siguiente?
en el Tribunal de Contrataciones del Estado. Aquí es importante precisar que de acuerdo a la Ley de Reconstrucción, nosotros solamente actuamos en este proceso de dos formas, por así decirlo. La primera es hacer supervisiones de oficio, efectivamente, las cuales tienen una característica de ser aleatorias y selectivas bajo ciertos criterios que les expondré más adelante. Y la segunda es cuando hay posibles conflictos durante el proceso de contratación y se acude al Tribunal de Contrataciones del Estado para la resolución de un recurso de apelación. En este caso cabe precisar que solo se da siempre que superen el monto de las 50 UITs. Menores a las 50 UITs, en el caso del valor de la adjudicación, es resuelto por la entidad. Entonces, un poco para poner en antecedentes, hasta la fecha el Tribunal de Contrataciones del Estado en general, no solamente en materia de reconstrucción, ha expedido más de 2.400 resoluciones, de las cuales el 28%, más de 600, están vinculadas a recursos de apelación, pero tenemos más de 1.700 que están referidas a procedimientos administrativos sancionadores que se han impuesto a la fecha a más de 1.426 proveedores. De las resoluciones o los recursos de apelación, solamente 2 procesos han llegado a la institución relacionados al proceso de reconstrucción. Ambos corresponden al Gobierno Regional de La Libertad. Aquí son los dos casos y ahí quisiera explicar, en el caso de los dos casos del Gobierno Regional de La Libertad, en ambos supuestos, en virtud de la actuación concurrente de la Contraloría, se encontraron indicios que hicieron que el propio Gobierno Regional declarara la nulidad de 4 procesos. Estas han sido declaraciones de nulidad de oficio de la entidad. Nosotros coordinamos también con el gobernador regional y también le dijimos que habíamos encontrado algunos posibles vicios. A raíz de eso es que el gobernador decide declarar la nulidad de estos procesos. No obstante, en 2 de estos procesos en los que él declara la nulidad, ya se había presentado un recurso de apelación. Por lo tanto, esos tuvieron que ser vistos por la institución porque la nulidad se da posterior a la presentación del recurso de apelación presentada por un proveedor. No obstante, ambos recursos ya se encuentran resueltos en menos de 30 días calendarios, ya está la nulidad y por ende ya está registrado en el sistema electrónico. Ambos casos, el primer caso, si podríamos retroceder una, por favor, estamos hablando de más de 1 millón de soles, se declaró la nulidad, y en el segundo estamos hablando de más de 1.800.000 soles, también se declaró la nulidad. Siguiente. ¿Qué es importante mencionar, no obstante, en el caso del Tribunal de Contrataciones? También teniendo en cuenta la importancia de la reconstrucción y la celeridad que se requiere en este caso. Hoy en día ya la institución viene estableciendo, implementando las audiencias virtuales. Esto permite un ahorro de tiempo y economía, principalmente a los usuarios y a las entidades, sobre todo en celeridad de tiempo, para que no tengan que venir hacia Lima a poder atender las audiencias en los casos en los que pueda presentarse un recurso. Se hacen notificaciones electrónicas a través del SEACE. Eso implica que podemos acortar los términos de la distancia a efectos de la remisión de la documentación y notificaciones. Luego también, además, como una estrategia, estamos trabajando sin perjuicio de que las resoluciones se notifican a través del SEACE. También estamos enviando correos electrónicos a las entidades a efectos de que nos remitan la información. Porque cuando hay un proceso de apelación, requerimos, y lo establece la norma procedimentalmente, que nos remita la información todos los actuados de la entidad. Y hay muchas veces, también hay muchos tiempos en los cuales hay demoras por el tiempo que se toma esta remisión. Y finalmente estamos implementando sistema de digitalización de documentos y aproximación de contenidos a efectos de sistematizar las resoluciones y podamos generar predictibilidad en los actores en donde se pueda ver cuáles han sido normalmente las resoluciones o hacia dónde se dirigen las resoluciones con obviamente la fundamentación correspondiente. Por otro lado, como le mencionaba, en estos dos campos tenemos el campo de la resolución de conflictos a través del Tribunal de Contrataciones y el segundo aspecto es a través de la gestión de riesgos y nuestra visión de implementación de una supervisión estratégica. Aquí le debo mencionar que tenemos hoy día 2 tipos de acciones de supervisión de oficio que realizamos. Una a la que le llamamos una supervisión macro y una que le llamamos una supervisión micro. Ambas son acciones de supervisión que se realizan sobre la base de la fuente de la información que está prevista en el SEACE, en el sistema electrónico.
Ambas son selectivas, aleatorias y se establecen sobre la base de muestras que tienen criterios. En el caso de la macro, principalmente tomamos en cuenta criterios económicos, es decir, los montos de contratación, y también criterios sociales, es decir, de alto impacto, donde podemos ver que hay poblaciones más vulnerables, donde se requieren mayores obras de infraestructura, donde los servicios están principalmente concentrados. ¿Cuál es el objetivo de nuestra acción de supervisión macro? Es monitorear la correcta aplicación de la normativa por parte de las entidades y o regiones, es decir, la vemos a nivel de entidad o a nivel regional, a diferencia de la supervisión micro, en la cual el criterio de selección es principalmente el criterio de oportunidad, es decir, donde podemos ver ya algunas conductas recurrentes o donde podemos ver información periodística que muchas veces también puede resultar de una fuente. En ambos casos lo que buscamos es la aplicación correcta de la normativa de contrataciones a efectos de tener una actuación preventiva o de ser el caso sancionadora cuando corresponda. A la fecha, el resultado en el caso de nuestras acciones de supervisión macro ha sido un informe en el cual se han supervisado 30 procedimientos de selección y hemos remitido dicha información en su oportunidad tanto a la Contraloría General de la República como al Congreso en su momento, así como a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. En el caso de la acción de supervisión micro, tenemos 21 procedimientos de selección que han sido supervisados, de los cuales a la fecha se han emitido 18 informes que han sido remitidos a las respectivas órganos de control de las entidades y 3 se encuentran en trámite de revisión. Entonces, como podemos ver aquí, este es el cuadro que muestra a las entidades a las cuales hemos hecho una acción de supervisión. Por ejemplo, en el caso del PCI, de 30 convocatorias realizadas, hemos supervisado 17. Tenemos también el caso, por ejemplo, del GORE Regional de la Libertad. De 8 convocatorias realizadas, tenemos 4 que han sido supervisadas. Y así usted puede ver en este cuadro más o menos con relación a las entidades. ¿Cuáles han sido los resultados? Como le mencionaba, el resultado de la acción de supervisión es finalmente que las entidades han habido 12 declaraciones de oficio, nulidades de oficio, es decir, declaradas por la propia entidad. 10 procesos han sido contratados, han seguido su curso, se corrigieron, 6 fueron declarados finalmente desiertos y 2 se encuentran en curso de proceso. Una consultita Sí. ahí, doctora Muro, si me permiten los congresistas, con el permiso de ustedes. Ahí, por decirle, ¿usted esa supervisión la ha hecho en el momento de la convocatoria o luego que ya se otorgó la buena pro? ¿En qué etapa usted interviene, ¿no? Y en ese significado de una supervisión macro, ¿cuáles son las acciones, ¿no? ¿Qué es lo que usted, como organismo supervisor de contrataciones del Estado, cuál es lo que usted determina? Correcto, señora presidenta. En el caso de las acciones de supervisión, nosotros intervenimos durante el proceso de contratación, antes de la adjudicación de la buena pro. Intervenimos durante toda la etapa de ese proceso para hacer la supervisión, una vez que ha sido colgado el proceso en el sistema electrónico de contrataciones. En este caso, por ejemplo, el informe de supervisión dio lugar a un documento que fue remitido a la Contraloría, dio lugar a un documento que fue remitido al Congreso para efectos informativos y dio lugar también a un documento que fue remitido a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, quienes tuvieron, si no me equivoco, coordinaciones también con los gobiernos regionales y a raíz de eso y conjuntamente con la acción concurrente que venía desarrollando la Contraloría, pudieron, de ser el caso, declarar, por ejemplo, las nulidades de oficio de las propias entidades. Esto también nos va a llevar, y lo vamos a poder ver más adelante, a un trabajo de capacitación y fortalecimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Hemos visto que muchos de estos casos estaban referidos a que en los procesos no se había incluido la matriz de riesgos, que es un cambio que se incorporó con la modificación que se hizo a la Ley de Contrataciones en virtud del Decreto Legislativo 1341 y que fue reglamentado en abril de este año, y la institución, el OCE, emitió las directivas correspondientes para la implementación de esta matriz de riesgos. Esta matriz de riesgos lo que busca justamente es velar, por ejemplo, en 2 cosas. La primera es que, por ejemplo, en las obras de infraestructura, nuevamente no se hagan obras sin considerar los riesgos de ubicación o los riesgos de cauce de río posteriormente, entre otros. Y por otro lado, la matriz de riesgos tiene una importancia, dado que lo que permite es asignar los riesgos a las partes participantes. Entonces, durante la etapa de ejecución contractual, permite evitar conflictos, dado que los riesgos previstos están perfectamente identificados con relación a los responsables de los mismos.
Por eso es importante la matriz de riesgos. Muchas de estas, de los procesos que se han declarado nulos de oficio han identificado que no habían incluido la matriz de riesgos dentro de las bases. Entonces, esta supervisión ha permitido, desde nuestra perspectiva, poder cautelar los recursos en tiempo, porque esos procesos hubieran podido llegar a una nulidad o a una declaración, una apelación, una vez que fueran adjudicados, y también que en el futuro no vayan a existir los riesgos de que se construya en el lugar que no corresponda, o que exista controversia entre los proveedores y las entidades contratantes que al final nos puedan llevar a algún tipo de arbitraje, que nuevamente es una causa por las cuales hay retraso en las obras. ¿Sí? Entonces, siguiente. Y finalmente tenemos una tercera forma de supervisión, que es a la que la norma le llama pedido de parte, que es el caso de las denuncias. Principalmente aquí entendemos, le llamamos las solicitudes de organizaciones gremiales, de asociaciones o de cualquier ciudadano Exactamente, o de cualquier ciudadano que lo que hace es identifica una supuesta transgresión a la normativa de contrataciones del Estado cometida por alguna entidad, ¿no? En este caso, se han ingresado aproximadamente 22 expedientes en el marco de la reconstrucción, hemos atendido 18 y vale resaltar que se refiere a 11 procesos, es decir, un proceso puede tener más de una denuncia prevista, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuáles han sido finalmente los resultados de la supervisión estratégica que venimos realizando? Lo primero, se han podido detectar posibles transgresiones, lo que ha dado lugar a acciones correctivas, que nos permite un ahorro en tiempo y en dinero, porque esos procesos no han tenido que ser o declarados nulos, o siendo declarados nulos no se ha llegado a un recurso de apelación y a tiempo se ha podido parar para corregir. Hemos de esa manera evitado demoras en los procesos por posibles impugnaciones. Hemos podido evitar posibles conflictos en la etapa de ejecución contractual, que es, como le mencionaba, algo muy importante. Y esto también ha generado que las entidades nos empiecen a solicitar asesoría especializada y personalizada. Entonces, nosotros hemos venido trabajando a nivel de demanda cuando se han venido dando estos casos y donde hemos identificado probables riesgos. Hemos trabajado con ellos en darles capacitación y los alcances, por ejemplo, en el tema de matriz de riesgos que no se ven incluidos y en otros aspectos relevantes en el marco de la aplicación de la normativa. Finalmente, esta supervisión estratégica nos ha llevado a realizar una coordinación que venimos haciendo ya con la Contraloría General de la República. Yo he tenido personalmente una reunión con el Contralor. Hemos creado, y más adelante me parece que lo menciono, pero vale la pena mencionarlo en este momento, vamos a crear un equipo de trabajo para ver de qué manera hacemos, ya hemos enviado el oficio, he conversado con el secretario general, quien me ha informado ya la respuesta y quiénes serían los integrantes, nos la van a formalizar en los próximos días, de manera tal de que podamos identificar esas acciones conjuntas en virtud del rol que tiene cada uno y del mejor acceso a la documentación que existe. Cabe mencionar que cuando la Contraloría hace una acción concurrente, tiene todo el expediente de contratación. Nosotros lo que tenemos es lo que está colgado en el sistema electrónico, que principalmente son las bases, es el pliego en aquellos casos que corresponda, pero por ejemplo no tenemos el expediente de contratación inicial, es decir, el término de referencia o los requerimientos, con lo cual sí cuenta la Contraloría en virtud de su actuación concurrente. Entonces ahí queremos crear sinergias para hacer un trabajo conjunto y estamos trabajando en varios aspectos, desde la capacitación a sus auditores hasta un trabajo de acompañamiento. Ahora entrando a las acciones operativas que ha realizado la entidad, por ejemplo, en el sistema de contrataciones del Estado SEACE, hemos incorporado específicamente la modalidad de contratación que se denomina adjudicación simplificada / ley 30556. ¿Esto qué nos permite? La transparencia y la información. Dado, por ejemplo, cualquier ciudadano o un congresista o cualquier entidad puede ingresar al buscador del SEACE y buscar todos los procesos que se hayan generado incorpora en el marco de la reconstrucción. Entonces va a salir ese listado. Esto nos ha permitido internamente también ordenar nuestro trabajo de supervisión a efectos de poder identificar posibles transgresiones. Un ejemplo, que en algún momento se lo comentamos también a los asesores de la comisión con quien ya hemos tenido alguna reunión de coordinación, hemos encontrado casos en los cuales en el marco de la reconstrucción se había pretendido contratar otro tipo de objetos que no estaban dentro de lo previsto. Por ejemplo, compra adquisición de alimentos o leche. La aplicación de esta verificación explícita o de este tipo de modalidad específica de contratación nos permitió identificar ese caso. A raíz de eso,
Nosotros tenemos una coordinación desde el inicio aproximadamente, por lo menos desde que yo llevo en el cargo 3 meses, con la Autoridad de la Reconstrucción a efectos de poder tener una mejor retroalimentación. Y a raíz de esta supervisión le dijimos que era indispensable que nos identificaran quiénes eran las entidades autorizadas para contratar. Eso también era circunscribir el acto de contratación. Y ahí lo que tenemos son 22 entidades contratantes autorizadas para utilizar el procedimiento de selección. Finalmente, también tenemos una coordinación del SEACE con la Autoridad de Reconstrucción. Nosotros remitimos diariamente a la Autoridad de la Reconstrucción la siguiente información: los procedimientos, es decir, los datos de la convocatoria y postor adjudicado, procedimientos con código SNIP, los postores, los cronogramas de los procedimientos y los presupuestos de los procedimientos. Esta información que nosotros proporcionamos es utilizada para mostrarse en el aplicativo de la Autoridad con Reconstrucción con Cambio. O sea, nosotros retroalimentamos ese aplicativo diariamente. Otra acción operativa es en el marco de los proveedores. Como ustedes saben, la 10ª disposición de la Ley de Reconstrucción establece la exoneración a proveedores extranjeros respecto a la exigencia de contar con el Registro Nacional de Proveedores vigentes para participar en el procedimiento de selección, señalando que al momento de la contratación es el momento en el que deberían contar con este registro. Para tal efecto, entonces, se ha implementado una línea especializada de atención a extranjeros no domiciliados. A la fecha hemos atendido a 44 empresas extranjeras, de las cuales 17 han sido aprobadas y más de 18 han sido no aprobadas. ¿Cuáles son los criterios más relevantes por los cuales no se les aprueba? Principalmente porque no acreditan accionistas o porque no acreditan la solvencia económica prevista en la ley de contrataciones que se requiere, obviamente para garantizar la conclusión de las obras, o también porque no acreditan el objeto del contrato, es decir, la experiencia. Muchas veces estamos hablando de obras y nos pueden traer, por ejemplo, estudios, experiencia en elaboración de estudios, más no en la ejecución de obra propiamente dicha. Entonces, esas son las 3 principales causas por las cuales estas entidades extranjeras no han podido lograr el registro nacional de proveedores. Asimismo, es importante señalar que en el marco de los proveedores nosotros hacemos una fiscalización posterior a la información registrada. Estamos hablando, para hacer un comparativo, que de enero a octubre del año 2016 se hicieron 1.256 informes de supervisión de fiscalización posterior, de las cuales se detectaron 99 casos de transgresión. Hoy en día, en el mismo periodo del año 2017, hemos hecho más de 2.000 acciones de fiscalización y hemos encontrado más de 650 transgresiones detectadas. Es importante mencionar que los casos de transgresión, más del 90% corresponden a casos, anulidades producto de impedimentos. O sea, hay proveedores que se encuentran impedidos y que a pesar de ello se encuentran contratando. Y el 9% corresponde a nulidades por información inexacta y o documentación falsa, que también es muy recurrente. Asimismo, en el marco de las acciones operativas, nosotros tenemos oficinas desconcentradas. Estas son las oficinas, nosotros tenemos una oficina desconcentrada en cada una de las regiones, de las 13 regiones que son parte del proceso de reconstrucción. Estamos potenciando nuestras oficinas, tenemos un programa de acompañamiento que queremos implementar en las regiones en donde pueda haber mucho más riesgo, por así decirlo, identificado, de manera tal de que podamos hacer un acompañamiento, y esto es parte de la propuesta que queremos trabajar con el Contralor, y personalmente espero que en los próximos semanas pueda hacer viajes de supervisión para ver cómo viene funcionando esta interrelación entre nuestro trabajo, la Contraloría y las entidades que puedan ser o participar en estos procesos. Finalmente, algo que es indispensable es el uso de las tecnologías de la información. Tenemos un aplicativo, que es el aplicativo Conoce. En este aplicativo, sobre la base de ciertos algoritmos que se ingresan, el aplicativo nos bota potenciales riesgos. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, tenemos en el caso del gobierno hubo un proceso que seleccionamos, en ese proceso se identificó que existe la participación de una empresa del alcalde distrital. No está impedido, no está en uno de los supuestos de impedimento porque el alcalde tiene un 1% de las acciones y además es de otra jurisdicción. Sin embargo, son señales de alerta que nos bota este sistema en función de algoritmos y eso nos permite complementar nuestro trabajo con acciones de la supervisión, como le mencionaba, las micro, por ejemplo, que vienen por criterios de oportunidad y otros factores. Obviamente esta plataforma lo que se requiere es un potenciamiento. Estamos en una etapa inicial de aplicación de esta plataforma, este sistema.
Finalmente, otras acciones realizadas que creo que es importante mencionar. A la fecha hemos hecho una propuesta de creación de 2 salas especializadas para atender exclusivamente los procedimientos de apelaciones que puedan ser derivados en el marco de la reconstrucción. Tenemos también, para el funcionamiento de esa sala, también hemos propuesto una regulación especial para que esos procesos tengan un periodo de atención menor, bajar de aproximadamente 24 días hábiles a un total de 18 con una parte procedimental, que implicaría solo 15 días hábiles en lo que se refiere al procedimiento en sí mismo. Luego también, como les mencioné, estamos promoviendo la constitución de este grupo de alto nivel con la Contraloría. La propuesta fue formulada por oficio y en virtud de la reunión que hemos tenido con el Contralor. Tenemos también el diseño del programa de capacitaciones especializadas para los gobiernos regionales, como le mencionaba, a nivel o a través de nuestros órganos desconcentrados en las regiones y con una participación activa en nuestros programas de acompañamiento y seguimiento. Queremos fortalecer las capacidades de los funcionarios que tienen a cargo los procesos de reconstrucción. Y finalmente también es importante, tenemos un convenio específico del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado con el Poder Judicial para el intercambio de información con proveedores que ya cuenten con sentencias judiciales, ¿no? Tenemos también, es importante, creo yo, mencionar que siempre hay acciones de mejora. Siempre existen oportunidades de mejora que hemos identificado en el tiempo que venimos realizando estas acciones, a efectos de poder hacer acciones que hoy día se encuentran pendientes de implementación, pero que esperamos en los próximos meses podamos realizar. Lo primero es queremos implementar la norma internacional ISO 37001 de sistema de gestión antisoborno dentro de la institución. Creemos que somos los primeros que deben tener la institución, dado que tenemos a nuestro cargo la resolución de conflictos, la atención de proveedores, entre otros aspectos. Luego también queremos desconcentrar a través de nuestros oficinas el trámite de admisión de recursos de apelación, nuevamente para poder reducir plazos de celeridad. También queremos hacer una estandarización, teniendo en cuenta, como mencionábamos, que las obras constituyen un porcentaje muy importante en el presupuesto previsto para la reconstrucción. Consideramos que debemos hacer un trabajo especializado en materia de obras. Por ello, la estandarización de bases para obras es algo en lo cual estamos trabajando activamente, identificando los supuestos en virtud de toda la generación de información que tiene la institución. Finalmente, es fundamental como estrategia el uso de tecnologías de la información, la digitalización. Por ejemplo, hablar de la experiencia digital de los proveedores, es decir, que tengamos como registro único y oficial de los proveedores, poder tener ahí toda la información que permita disminuir estos casos en los cuales cada proceso de convocatoria se lleva el file del postor. Ahí muchas veces lo que tenemos es documentación falsa o inexacta. Entonces, si manejamos un expediente digital de las experiencias de proveedores, siendo nosotros el registro oficial y teniendo además la fiscalización y monitoreo de esa información, creemos que podría reducir estos potenciales casos de conflictos. También es importante ver la evaluación de desempeño de proveedores, cuál ha sido su comportamiento y eso también poder tenerlo registrado con un cruce de información. También implementar la presentación digital en los procesos de contratación, es decir, que el expediente pueda ser cargado a través digitalmente y no a través de documentación física, porque de esta manera podemos cerrar aquellas brechas en donde pueden existir potenciales actos no transparentes y de esta manera además transparentaríamos de mejor manera todo el proceso de contratación. Y finalmente, modernizar la plataforma de contrataciones del Estado, que tiene más de 14 años, si no me equivoco, y que ya el soporte y obviamente el crecimiento natural no necesariamente se da. Bueno, eso sí, en presentación quedo a su disposición, señora Presidenta, para las preguntas que estime pertinentes. Gracias, doctora Muro, por su presentación. Le cedo el uso de la palabra a la congresista Marilena Foronda.